Amados hermanos, buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos otro día más con Mi Tiempo con Dios. Seguimos estudiando juntos el devocional, estamos en el Evangelio de Mateo y de verdad que es una alegría poder aprender cada día más de la palabra de Dios. El día de hoy, martes 9 de marzo, pues vamos a seguir con Mateo capítulo 21, desde el versículo 33 hasta el versículo 46. Y para empezar vamos a hacer una breve oración. Amado Dios, te damos gracias, Padre bueno, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que por favor que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y nos ayudes a poder entender tu palabra. Que esta palabra, Señor, nosotros podamos recibirla, guardarla, Señor, y atesorarla, pero sobre todo, Padre, poder ser hacedores de ella, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, vamos a leer. Este TCD tiene como título Frutos y el reino de Dios. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente le envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les preguntó: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. Frutos y el reino de Dios, hermanos, es el título del TCD. Pues esta parábola en sí nace cuando... ¿Se acuerdan que versículos anteriores había pasado de que el sumo sacerdote y todos los ancianos le preguntaron a Jesús, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les dice, ¿el bautismo de Juan el Bautista es del cielo o de los hombres? Y ellos no respondieron. Y cuando Jesús le va a responder, pues le responde con parábolas. Y esta es una de las parábolas que Jesús le responde y les dice. Entonces, podemos ver acá, como inicia la parábola, dice de que un hombre padre de familia tenía una viña. Y a estos labradores, que eran los encargados ahí, ¿no? Y eran los trabajadores, pues les había encargado la viña y el padre se fue lejos, ¿no? Pero luego, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos para que fueran a recoger, ¿no? Los frutos, para que fueran a recibirlos. ¿Y qué fue lo que pasó? Algo que acá a mí me llama mucho la atención es que dice que se acercó el tiempo de los frutos. Es decir, este hombre no fue antes, sino que había un tiempo especial, es decir, había un tiempo en el cual se tenía que dar frutos. Y mejor dicho, no se apresuró, ¿no?, a que los arrendatarios, llegue antes de que esté el fruto, sino hubo un tiempo. Y fue por eso que envió a sus siervos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues cuando envía a sus siervos, empiezan a atacarlos. Hermanos, esta parábola en sí es clara.
Y esta parábola tiene mucho que ver con nosotros, tiene mucho que ver con la actitud rebelde en sí que tuvieron estos líderes, que tuvieron estas personas, que tuvo el pueblo de Israel con Dios. ¿Qué fue lo que pasó? En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios envía siervos a su pueblo para que les puedan hablar, para que ellos puedan de verdad reconocer, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues eso lo vemos en Primera de Reyes, en Segunda de Crónicas, cuando se envían distintos profetas. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Pues los rechaza, ¿no? Hasta los matan. ¿Y qué fue lo que pasó luego? Pues Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia y bondad, envía a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, en su paciencia, en su bondad, Él envía pastores, Él envía siervos. En esos tiempos enviaba profetas para que anunciaran su palabra, para que anunciaran las buenas nuevas de salvación en Cristo, pero no, ellos lo rechazaban. Y acá podemos ver también de que nosotros, ahora, ¿no?, en la actualidad, ¿a cuántos tal vez se han acercado a hablarle acerca de la palabra de Dios, a darle las buenas nuevas? ¿Y cuántos los han rechazado? Pero bueno, según el contexto y lo que da a entender Jesús, es que rechazaban a todos y hasta al Hijo de Dios. ¿Y por qué hasta al Hijo? Porque ellos querían quitar al Hijo para así poder quedarse, porque era el heredero, ¿no? Pero así ellos ya se quedaban con toda esa viña. Y bueno, al quitar ellos a Jesús, ellos podrían seguir disfrutando ¿de qué? Pues tranquilamente de todos esos privilegios que había ahí supuestamente, y de esa autoridad que había sobre todo en el pueblo. Pero hermanos, acá nosotros, por ejemplo, en el versículo 37 podemos ver claramente la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios? Porque Dios no solamente envió una vez a unos siervos, y porque dice que la segunda vez envió otros más, es decir, envió varios, hasta que al final envía a su único Hijo, envió a su Hijo. Y así se manifiesta la gracia de Dios, hermanos, para ofrecer la salvación a todos los hombres. Esto es gracia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues luego de eso, Jesús les empieza a decir: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos responden, ¿no? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le preguntó: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Acá Jesús cita el Salmo 18, en la cual da a entender, les muestra exactamente de que ellos, por su rechazo, ellos pierden muchas cosas. ¿Y qué fue lo que ellos rechazaban? Pues rechazaban a Jesús. Rechazaban a Jesús hasta en ese mismo tiempo, ¿no? Porque ellos inclusive escuchaban otras cosas, pero no querían absolutamente saber nada de Jesús. Y bueno, luego de eso dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. ¿Sí? Entonces Jesús les advierte ahí de que si ellos continúan rechazando a Dios y a su Mesías, entonces ese liderazgo o todo eso que Dios tenía para ellos iba a pasar para otras tierras, no iba a pasar para otros. Y también dice de que el que caiga sobre la piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Hermanos, los hombres necios realmente no reconocen a Jesús como Salvador. Todo aquel que pueda rechazar a Jesús está rechazando a Dios. Y claramente dice acá que aquel que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Entonces nosotros, así como este labrador, como este dueño envió a sus siervos porque quería recibir los frutos, pues Dios también viene y Él pide frutos.
La palabra de Dios nos dice que por nuestros frutos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Dios espera encontrar en nuestras vidas, Él espera encontrar frutos. Dios espera encontrar frutos en nuestras vidas y Él nos ha dado grandes promesas en su palabra, pero nosotros debemos de producir fruto. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a producir fruto? Pues en Cristo. La palabra de Dios dice que Él es la vid, ¿no? Que Él es la vid y nosotros necesitamos realmente dar esos frutos. Entonces, para poder anhelar el reino de Dios, nosotros por medio de Jesús es que vamos a dar frutos. Si nosotros nos cegamos por la codicia, como ese tiempo de los labradores, pues no vamos a poder reconocer exactamente qué es lo importante. Ellos, por estar queriendo el fruto de ese labrado, el fruto de esas tierras, pues no se dieron cuenta que realmente habían estado rechazando algo importante, que era su salvación. No se habían dado cuenta que a quien habían matado era el heredero. El pueblo de Israel, por rechazar a los siervos, por rechazar, todo lo que Dios había hecho, no se daban cuenta que era para su salvación. No se daban cuenta que realmente ellos estaban rechazando al Hijo de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros ahora actuamos de una manera necia, que rechazamos a Dios, que rechazamos a Jesús? Porque al rechazar a Jesús estamos rechazando a Dios. La verdad es que esto a mí me confronta mucho y me toca mucho sobre, uno, los frutos. Otro, la manera en la cual estoy viviendo. Nosotros debemos cada día poder dar buenos frutos. La palabra de Dios dice de que si nosotros estamos en Cristo, pues también vamos a dar buenos frutos, de que nuestras acciones van a hablar mucho más de lo que nosotros podemos decir. Y hermanos, qué buena palabra, porque una vez más podemos ver la gracia de Dios. Hoy yo te quiero decir de que la palabra de Dios sigue siendo expuesta. La palabra de Dios no está encerrada. Y así como en ese tiempo salieron esos siervos a ir a recoger esos frutos, pues Dios sigue enviando a sus siervos a exponer su palabra libremente. Démosle gracias a Dios realmente de que su palabra es libre. Acá, al menos en Perú, no nos prohíben leer la Biblia, no nos prohíben todavía, ¿no? En otros países sí lo hay, pero ¿cómo estamos recibiendo la palabra? Y ahora, no solamente aquel persona que no conoce de Jesús, que no conoce de Dios, sino nosotros mismos, los mismos creyentes. Esto nos confronta, nos reta y también nos hace meditar aún más cómo está nuestra vida de creyente. Lo digo con mucho temor, porque la palabra de Dios es así, para nosotros tener mucho cuidado también con lo que nosotros hablamos. Que Dios tenga misericordia y yo descanso en que tengo un Dios misericordioso, al igual que ustedes, hermanos. Tenemos un Dios misericordioso que nos ayuda. Así que gracias a Dios por su palabra, recibamos siempre las buenas nuevas y nada, que sigamos adelante dando esos frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios los bendiga.